palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra. Buenas noches, amados hermanos. En esta oportunidad me corresponde la reflexión que está en el capítulo 11 de Levítico. Como bien sabemos, en este capítulo se habla de la alimentación y Dios le manda a Aarón y a Moisés un listado de los animales que no deben consumir porque son considerados impuros. En la consulta que hice pues encuentro varias cosas, pero voy a centrarme en algo pues más puntual. Por ejemplo, para nosotros hay varias lecciones. Nos sentimos inclinados a criticar, por ejemplo, a Israel por colocar un énfasis tan grande en lo físico, perdiendo las implicaciones espirituales. Pero al mismo tiempo tendemos a colocar el énfasis en lo espiritual, pasando por alto totalmente el aspecto físico. El cristiano no puede ignorar a su cuerpo en cuanto a la alimentación que éste recibe, los usos y abusos de su cuerpo y su cuidado. Debería recordar que el cuerpo es el lugar donde actualmente reside el Espíritu Santo. Es el mismo templo del Espíritu Santo. El hecho que algo sea físico o material no excluye el que también sea espiritual. Al mismo tiempo se nos recomienda en la actualidad comer lo que deseemos comer. No hay un valor espiritual en comer o dejar de comer ciertos alimentos. Si uno así lo considera, podría caer en la superstición. Leamos algunos pasajes bíblicos al respecto. Dice la carta a los Romanos 14:14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, pero para el que estima que algo es impuro, para él lo es. La primera carta a los Corintios 8:8 dice, pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. La misma carta en 6:13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios terminará con los dos. Y finalmente la misma carta en 10:31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay que destacar que la glotonería queda estrictamente prohibida y al creyente que vive en la época de la gracia de Dios se le ordena que se caracterice por su moderación y autocontrol. También hay por acá un tema pues bien importante con respecto a eso, y dice que Dios trazó una línea estricta de demarcación entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, los colores blanco y negro, lo correcto e incorrecto, y entre lo puro e impuro. Y por cierto, Dios es el que establece la diferencia entre la luz y la oscuridad. Su intención es agudizar la naturaleza discriminadora del ser humano para que ésta sea sensible a estas distinciones divinas. La época actual está presenciando el entorpecimiento de la sensibilidad humana con respecto a una clara diferenciación entre lo que es correcto y lo que no es, entre el bien y el mal. El hombre trata de colocar todos los valores de la vida en la zona gris de la amoralidad. Dios ha establecido estas distinciones para conducir al ser humano al altar de la cruz y a la sangre derramada por Cristo para la limpieza y el perdón. Dios ha fijado las reglas. Alguien podría preguntar, ¿cómo sabe usted lo que es bueno y correcto? La respuesta sería que lo correcto, lo apropiado, es lo que Dios considera correcto. Este es su universo. Conocemos algunas reglas mejores a las que Él ha establecido. Él ha preparado las normas para el reino físico. Considera la enorme suma de dinero que cuesta desafiar por un tiempo limitado a la ley de gravedad para salir de esta tierra. Así es que Dios se introdujo en el ámbito de la vida diaria y nada es más propio de esa vida cotidiana que lo que el ser humano come. Dios ha declarado que ciertos alimentos son puros y otros no lo son. A ese ser humano se le recuerda que vive en un mundo donde predomina el pecado y que tiene que elegir el bien y eludir el mal. La distinción fue moral, pero aún así las criaturas puras eran sanas y proporcionaban alimento al cuerpo. La distinción entre animales puros e impuros
era anterior a la época de la ley de Moisés y sabemos que el patriarca Noé reconocía tal división. para mis pies. En ese capítulo hay grandes cuestiones morales implicadas. El ser humano vive en un mundo controlado por el pecado y Dios requiere un reconocimiento de esta realidad. Deben hacerse elecciones. Es como si, figurativamente hablando, el hombre caído y expulsado del jardín del Edén aún tiene a su alcance un árbol, del cual Dios ha dicho que no debe comer. Yo creo que el objetivo moral es primordial. Recordemos en el Nuevo Testamento, en la escena relatada en los Hechos de los Apóstoles 11, del 11 al 15, cuando el apóstol Pedro vio algo semejante a un gran lienzo que descendía conteniendo toda clase de animales y aves. Cuando Dios le dijo que los comiese, no quiso hacerlo. Entonces Dios le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. En otras palabras, Dios dicta las normas y esto constituye una tremenda lección moral. Al haber hecho Dios las reglas, el ser humano debe adoptar sus decisiones de acuerdo con dichas reglas. En conclusión, Dios establece unas normas y nosotros no debemos acomodarlas a nuestra conveniencia, debemos cumplirlas. Es así como el cristiano debe de proceder para ser un hijo de Dios y ser obediente a su palabra. Que tengan una feliz noche.